Buen día a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hacer un repaso sobre la química orgánica. Recordemos que en el capítulo 1 que hicimos, ¿no? Hemos visto lo que es la química orgánica. Hemos visto nombrar compuestos orgánicos, alcanos, alquenos, alquinos, también compuestos oxigenados, que son alcoholes, ¿no? Aldehídos y entre otros. Entonces vamos a comenzar con el repaso acerca de la química orgánica o llamado química del carbono. Muy bien, veamos. Listo. Eh, Sabemos que la química orgánica estudia a los compuestos del carbono. O sea, el otro nombre de química orgánica es la química del carbono. Entonces, los componentes que van a tener los compuestos orgánicos van a ser los siguientes. A ver. 1. Van a tener componentes organógenos o llamados primarios. Entonces, los componentes organógenos o llamados primarios van a ser ¿quiénes? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos cuatro van a ser componentes organógenos o primarios. También existen componentes secundarios o llamados biogenésicos. Por tanto, los componentes secundarios o llamados biogenésicos van a ser el potasio, el hierro, el sodio, el fósforo, el yodo, el azufre, el magnesio, el cloro y entre otros. Entonces, básicamente, tenemos dos componentes: organógenos o llamados primarios, o también biogenésicos o llamados secundarios, ¿no es cierto? Entonces los componentes organógenos o primarios son el famoso CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los secundarios o llamados biogenésicos son potasio, hierro, sodio, fósforo, ¿no es cierto? Entre otros. Muy bien, excelente. Siguiente. Ejemplos. Ahí está. Habíamos mencionado que la química orgánica estudia a los compuestos del carbono, pero todo compuesto que tiene carbono no siempre es orgánico, también puede ser un compuesto inorgánico. Entonces, si en tu estructura aparece, ¿no? Carbonatos, así, carbonatos, o también el compuesto, el CO2 o CO, son inorgánicos. O tal vez en tu compuesto aparece el ciano o SCN o tiocianato, así, van a ser considerados compuestos inorgánicos y no orgánicos. Entonces, aquí vamos a reconocer quiénes son compuestos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, este compuesto de acá, mira, ¿qué tiene en su estructura? El ciano. Entonces, será un compuesto inorgánico. Este compuesto tiene hidrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, solamente si en tu estructura aparece el carbonato, el ciano o tiocianato, o también podría aparecer el bicarbonato, van a ser considerados inorgánicos. Aquí no aparece, es un compuesto orgánico. Aquí tiene carbono, hidrógeno, OH, compuesto orgánico. Aquí miren que aparece carbonato, compuesto inorgánico.
Más abajito, NH2, CO, NH2. Pero aquí dice CO, no. El compuesto CO o llamado monóxido de carbono, este sí es inorgánico. Aquí no. ¿Ya? Entonces sería de orgánico. El CO2, el famoso CO2, también es un compuesto inorgánico. ¿Qué tengo por aquí? El carbonato, inorgánico. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. Mucho cuidado aquí. El agua también es un compuesto inorgánico. Seguimos, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, orgánico, benceno. El benceno es un compuesto orgánico. A ver aquí, ¿qué tiene? Ajá, mira, mira. Aparece SN. Ahí está. Le hace CN, no sé, ¿cierto? Sería un compuesto inorgánico. Aquí también que aparece carbonato. Sería un compuesto inorgánico. H2O2 o llamado peróxido de hidrógeno. También es un compuesto inorgánico. Y aquí miren, vemos un hidróxido de aluminio. Cuando hemos visto óxidos, sales, ¿no es cierto? Eran compuestos inorgánicos. Entonces, de esta manera podemos reconocer y diferenciar a los compuestos orgánicos e inorgánicos. Básicamente, viendo nomás la composición, ¿no?, de cada compuesto. Correcto. Muy bien. Entonces hay que recordar eso. Seguimos. Listo. También los compuestos orgánicos tenían características. ¿Cuáles eran las características que tenían estos compuestos orgánicos? Las características que van a tener son los siguientes. 1. Van a tener covalencia. 2. Son inestables. Tercera característica, van a tener puntos de ebullición bajos. ¿Qué más van a tener? Van a tener isomería. Mucho ojo aquí, que lo vamos a definir después. También tienen polaridad baja. De la misma forma van a ser o se van a encontrar en estados sólidos, en estados líquidos y también gaseosos. Entonces, ahora vamos a comenzar de un inicio explicando a qué se refiere cada característica. Se dice que los compuestos orgánicos tienen covalencia. ¿Por qué? Porque van a formar enlaces covalentes. Forman enlaces covalentes. Si un compuesto orgánico tiene carbono e hidrógeno, ambos son no metales, al unirse van a formar enlaces covalentes. Además son inestables. ¿Por qué se dice que son inestables? Porque se van a descomponer rápidamente en el calor. Se descomponen rápidamente. Correcto. Y además tenemos por acá lo siguiente. Tienen punto de ebullición bajo. ¿Qué significa eso? Que van a hervir a baja temperatura, ¿no es cierto? Ebullen a baja temperatura. Listo. También que tienen isomería. Ahora, la isomería, ¿qué significa? Es cuando van a tener la misma fórmula global, pero van a representar a diferentes compuestos. Van a representar a diferentes compuestos. ¿Qué más tienen? Tienen baja polaridad. ¿A qué se refiere baja polaridad? Es que van a ser poco solubles en el agua, pero los compuestos orgánicos sí se van a disolver completamente. ¿En qué? En solventes orgánicos. ¿Está bien? Muy bien. Además, se puede encontrar en estado sólido, un ejemplo la brea,
en estado líquido, lo que es la gasolina, y en estado gaseoso. En el estado gaseoso podemos encontrar pues al propano que tenemos en casa, ¿no? El gas, el balón de gas, el propano. Ahí está. Entonces, estas son las características que van a tener los compuestos orgánicos. Hay que recordar siempre eso. ¿Sí? Tienen isomería. Misma fórmula global, pero representa a diferentes compuestos. Fácil. Correcto. Muy bien. Ahora, el componente importante y principal es el carbono. El carbono, ojo, sabemos que es un no metal. Correcto. Este carbono tiene propiedades, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las características de este carbono? Hay 4 importantes características. El famoso chat, ¿cierto? Veamos, ¿qué significa chat? Uno es C de covalencia. El carbono tiene covalencia, ¿por qué? Porque va a formar enlaces covalentes, ¿no es cierto? Van a formar enlaces covalentes. Además, tiene hibridación. ¿Qué es hibridación? Va a ocurrir una combinación de orbitales. También tiene la autosaturación. ¿Qué significa autosaturación? Es la capacidad del carbono que tiene de combinarse rápidamente y formar múltiples cadenas abiertas, ramificadas. Entonces, es por esta propiedad que hoy en día existen mayor compuestos orgánicos, que inorgánicos. Existen más orgánicos que inorgánicos. Correcto. Muy bien. Por lo tanto, hay que recordar que la propiedad de autosaturación significa que la facilidad que tiene el carbono para que para combinarse, ¿no? Y formar múltiples enlaces de diferentes cadenas abiertas y ramificadas. Además, la autosaturación nos da a conocer que hoy en día existen mayor cantidad de compuestos orgánicos que inorgánicos. Y la T de tetravalencia, ¿no es cierto? Tetravalencia. Que el carbono a su alrededor puede tener 4 enlaces. Ya sea todo simple, o un doble por acá, hay que 2, o también el triple y uno así. Entonces, siempre alrededor del carbono tiene que haber 4 enlaces. Y eso se llama tetravalencia. Muy bien. Entonces es importante eso, ¿correcto? Recordar siempre eso. Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que el carbono es el componente principal? Porque efectivamente la química orgánica se va a llamarse la química del carbono, ¿correcto? Entonces, de esta forma va a facilitar, ¿no?, a que el carbono tenga características importantes. ¿Cuáles son? El chat. Son 4 características importantes. No olvidar eso. Muy bien. Siguiente. Tipos de carbono. Existen tipos de carbono. En un compuesto orgánico de cadena abierta, ramificada, existen tipos de carbono que lo vamos a reconocer rápidamente. Hay carbonos primarios que tienen la forma CH, ¿no? CH y 3. También va a tener carbonos secundarios. Tiene la forma de CH2. Terciarios, CH. Cuaternarios, simplemente carbono. Ahí está.
Entonces, los tipos de carbono son 4: primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Qué significa eso? Que los carbonos primarios tienen esta forma: CH3. Carbonos secundarios, CH2. Terciarios, CH. Cuaternarios, C. Entonces, si en una estructura aparece pues CH2, CH o C u otra forma, podemos diferenciar rápidamente a los carbonos primarios, a los carbonos secundarios o carbonos terciarios y también cuaternarios, teniendo en cuenta que tienen esta forma, ¿no es cierto? A ver, veamos un pequeño ejemplo. Dice, ¿cuántos carbonos cuaternarios presenta la siguiente figura? Recuerda que cuaternarios era simplemente un C, ¿no es cierto? Acá puede ser triple y rayita. Entonces tenemos que ver qué carbono tiene esta forma, ¿no? Simplemente un C. Ahí está. Veamos. Tenemos la siguiente estructura. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Podemos encontrar carbonos primarios 4. ¿Cuáles serían los carbonos primarios? A ver, veamos. Los carbonos primarios, recuerda, eran pues CH3. ¿Quiénes son CH3? Uno por acá, 2, 3, 4. 4 primarios. Secundarios, recuerda, era CH2. Eran pues CH2. Entonces, a ver, eran CH2. Veamos. 1 y 2. 2 secundarios. Terciarios era del tipo CH. Y en la estructura no vemos ningún CH. Por tanto, 0. Y cuaternarios simplemente tengo 1. El cuaternario tenía la forma de ¿qué? De C. Entonces, ¿dónde encuentro C? Por acá. Listo. Un cuaternario. Que pregunta cuántos carbonos cuaternarios presenta la siguiente figura. Respuesta 1. ¿No es cierto? Muy bien. Sencillos. Correcto. Entonces, de esa manera podemos ir reconociendo a los tipos de carbono. Muy bien. Ahora continuemos. A ver por acá. Dice, vamos a un poquito recordar la parte teoría que hemos visto. Dice, señale la proposición incorrecta. Ojo, señale la proposición incorrecta. Entonces, dice, la tetravalencia es la propiedad del átomo de carbono. El carbono tenía 4 propiedades, que era el chat: covalencia, hibridación, autosaturación y tetravalencia. Efectivamente, ¿no? La tetravalencia es una propiedad del carbono. Por tanto, verdadero. Ya. Siguiente. La B. Todo compuesto orgánico. A ver, todo compuesto que tiene carbono no es orgánico. ¿Qué habíamos mencionado? Que todo compuesto que tenía carbono no siempre era orgánico. Entonces, aquí que menciona, todo compuesto que tiene carbono no es orgánico. Efectivamente, también puede ser inorgánico. El chon son elementos organógenos. Efectivamente, ¿no? Chon organógenos o primarios. Van a ser organógenos o primarios. Correcto. Muy bien. Vamos con la D. El carbono forma enlaces covalentes. Obviamente, tiene covalencia. Sí. La E.
¿todo compuesto orgánico posee nitrógeno? No siempre, ¿no es cierto? También solamente puede tener carbono e hidrógeno. Esta es la incorrecta. Respuesta es la E. Correcto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Aquí menciona qué característica no corresponde a un compuesto orgánico. ¿Qué característica no corresponde a un compuesto orgánico? Ah, ya. A ver, hay que ver esto. Aquí menciona lo siguiente. La mayoría se descompone fácilmente con el calor. Obviamente, habíamos visto algunas propiedades o características que tenían los compuestos orgánicos. ¿Y eran qué? Eran que se descomponían fácilmente por el calor. Eran inestables. Sí tiene esa propiedad. Son solubles en disolventes como el éter. A ver, los compuestos orgánicos tenían baja polaridad. Por tanto, como tenían baja polaridad, no se disolvían en el agua, pero sí se podían disolver en otras sustancias, como es el caso de el éter, el petróleo, el benceno, entre otros. ¿Sí? El benceno y entre otros. Listo. Entonces, esta sí es. En sus moléculas predomina en las ecovalentes. Tiene covalencia, correcto. A ver aquí, son menos abundantes que los inorgánicos. En antes que habíamos dicho que la propiedad de autosaturación era que el carbono se podía combinar fácilmente y formar más compuestos orgánicos que inorgánicos. ¿No es cierto? Por tanto, son menos abundantes que los... No, es al revés. Hay más orgánicos que inorgánicos. Presentan fenómeno de isomería. ¿Tienen isomería? Sí. Igual fórmula global, pero que van a representar a diferentes compuestos. Entonces, el que no corresponde sería la D. ¿No es cierto? Entonces, viendo la parte teoría, ojo, podemos ir resolviendo, ¿no?, algunas preguntas de este tipo, recordando siempre las propiedades, los componentes y las características que tienen un compuesto orgánico. Entonces, recuerda eso, que existen mayor compuestos orgánicos que inorgánicos. Además, recuerda que tienen isomería. ¿Qué son isomería? Tienen igual fórmula global, pero representa a diferentes compuestos. Además, se van a descomponer fácilmente con el calor. En el agua no son solubles, pero sí en otros solventes como son el éter, el petróleo y el benceno. Correcto. Muy bien. Entonces, esta ha sido un repaso general de los capítulos que hemos visto, ¿no?, en la parte inicial del curso, que es la química orgánica. Muy bien, eso es todo y gracias.